Hola, soy Meritxell García, experta en empatía y alta sensibilidad, y te doy la bienvenida a este espacio, La fuerza de ser altamente sensible, un espacio donde la sensibilidad es sinónimo de ser fuerte, ampliando las voces de la alta sensibilidad. En La fuerza de ser altamente sensible, hoy tengo el placer de poder hablar con Carla Gracia, doctora en escritura creativa, escritora y profesora de la Universidad Internacional de Barcelona, y una voz de la alta sensibilidad. Bienvenida a La fuerza de ser altamente sensible, Carla. Hoy tenemos a Carla Gracia conmigo, que es escritora, es doctorada en escritura creativa por la Universidad de Bath y además es profesora también en la Universidad Internacional de Cataluña. Bueno, bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, Meritxell, por invitarme y por toda la difusión de este conocimiento de uno mismo, ¿no? Que ayuda a tanta gente cada día. Gracias. Bueno, eres altamente sensible. Vamos a empezar por el principio. Me pone la piel de gallina. A mí también, esto llega a través de la pantalla, ¿eh? ¿Cómo te enteraste que eras altamente sensible? La verdad es que la etiqueta en sí hace muy poco, porque antes no estaba catalogado, ¿no? Siempre he sabido que era excesivamente, y digo excesivamente, es decir, que pasaba los límites de lo bueno o yo lo percibía como tal desde muy pequeña. Y no era como decir, cuando yo siempre les decía, ¿no? a amigos o así, les decía, soy sensible, pero no sensible de, ay, es que soy tan sensible, no para fardar, sino para sufrir, ¿no? Yo sufría. Y sufría siempre. Cuando, pues por ejemplo, cuando era jovencita y iba a una discoteca me mareaba, tenía que salir. Cuando estaba con amigos percibía sus pensamientos más allá de lo que decían y era todo tan exageradamente alto, ¿no? Me llegaba tanta información que era muy difícil de gestionar. Ha sido más con la maternidad, ¿no? Ver a mi hijo crecer y ver que era altamente sensible cuando he dicho, pero si yo esto ya siempre lo he vivido, ¿no? Y entonces buscando recursos para él he encontrado en parte respuestas para mí. Es muy curioso, ¿eh? Esto que cuentas, ¿no? Porque muchas veces aquí también, ¿no? Hemos encontrado también pues, otras madres, ¿no? Otros padres que al verse reflejados de alguna forma en sus hijos es donde han hecho esa conexión, ¿no? Porque al final la alta sensibilidad es hereditaria. Entonces, si tu hijo es altamente sensible, uno de los progenitores casi seguro que lo es, ¿no? Y cuéntame, seguro que tienes alguna anécdota que tú piensas que está conectada de alguna forma con la alta sensibilidad, ¿no? Algún momento que dices, ay, mira, me sucedió esto, ¿no? O para que otras personas puedan a lo mejor sentirse identificadas, ¿no? Es todo, ¿no? Por ejemplo, mi madre sabía que yo solo dormía cuando iba al campo. Cuando estaba en la ciudad no dormía por las noches y desde muy pequeña alquilaron una casa destartalada, así muy, muy antigua, pero daba igual. Ella sabía que los fines de semana descansaba y allí dormía 12 horas seguidas. Y en cambio en casa dormía nada, una hora me levantaba, otra hora, muy mal. Y poco a poco he visto que es que yo necesito esto, ¿no? El campo, la naturaleza, como mucho ¿no? las campanas de la iglesia, ¿no? Que suenan así de lejos, como que te llevan al momento, pero el ruido cuando llego a Barcelona o cuando tengo alguna reunión o el ruido, el olor, la cantidad de gente pasando a mi lado que me tocan, ¿no? Es todo como Houellebecq dice, ¿no? Las pequeñas agresiones cotidianas, ¿no? Pues lo vivo así. Con el tiempo también tengo que decir que gracias a la escritura todo esto lo
computo, ¿no? Como si fuera una planta de computaje y lo llevo a una novela, a una ficción, ¿no? Y lo llevo a personajes, algunas veces son personajes altamente sensibles, otras veces no, pero los detalles te ayudan a crear ese mundo de ficción. Por lo tanto, es verdad, ¿no? Algunas veces he pensado, ojalá no tuviera todo esto, pero otras veces pienso, si no tuviera todo esto, no sería escritora, ¿no? Si no tuviera todo esto, no sería capaz de generar mundos. Y esto también es bonito. Claro que sí. Decías, ¿no?, que de alguna forma la sensibilidad, bueno, te conecta con otros mundos, ¿no? La capacidad esta de crear y de imaginar y que algunos de tus personajes son altamente sensibles. Danos ahí una pista. ¿Cuál de tus personajes dirías que encarna mejor la alta sensibilidad? Pues, por ejemplo, mi última novela, Nos recordarán, que es una novela sobre Goethe y Schiller, los dos autores alemanes. Goethe era altamente sensible. También era otras cosas, ¿no? También tenía altas capacidades, también era terriblemente egoísta, ¿no? Tenía otras cosas, pero era altamente sensible, ¿no? Por ejemplo, su cuñada se cayó del caballo y se estropeó un poco la cara, bueno, nada, la piel, ¿eh? Durante unos días. Pues él no quería verla, no podía verla por el sufrimiento. Claro, por ejemplo, Schiller era su mejor amigo, tenían una pasión mutua espectacular, pero cuando Schiller se estaba muriendo, él no fue capaz de ir a verlo, a visitarlo, ¿no? Claro, visto desde fuera es terriblemente egoísta, y lo es desde fuera y desde dentro, pero al mismo tiempo yo creo que también lo comprendí estudiándolo, escribiéndolo, porque era como que en realidad se estaba viendo su propia muerte, viendo la muerte de Schiller, ¿no? Y era tal la conexión que le era imposible poner un filtro. Es que es duro, ¿no? En estos espacios, ¿eh? A mí me sucede, por ejemplo, los hospitales, los sanatorios, ¿no? Es como si te conectarás a todo ese sufrimiento, ¿no? Esa tristeza que hay en las paredes, en las personas que hay allí. Entonces, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Porque a mí me cuesta, ¿no? A mí me cuesta mi trabajo poder ir a estos lugares, ¿no? Tengo que hacer como un ejercicio interno de decir, bueno, vas a ir allí, vas a sentir cosas, está todo bien, ¿no? Luego necesito mi tiempo de recuperación, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Que a veces estos personajes históricos pensamos que son ajenos, ¿no? Al sentimiento, o ajenos a la sensibilidad, ¿no? Y que producían, ¿no? Producían cosas, y en realidad también están conectados con eso, ¿no? Así que, bueno, gracias por compartir, porque creo que esto también, ¿no?, ayuda a conectar, bueno, que hay muchos personajes allí fuera, pasados, presentes y futuros, ¿no?, que también están conectados con esta alta sensibilidad, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo crees que la alta sensibilidad de alguna forma ayuda a tu creatividad, ¿no?, a la hora de crear? Yo creo que si eres una persona altamente sensible, te haces fuerte, ¿no? Con el tiempo, porque es como el doble de superar cada día el doble de cosas, ¿no? De información, de sensaciones, ¿no? Entonces, si eres capaz de llevarlo o encuentras los recursos para llevarlo, eso hace que con toda esa energía necesites un modo de canalizarla, ¿no? Y un modo de canalizarla puede ser haciendo pasteles, puede ser haciendo libros, o puede ser pues haciendo una clase pues distinta, ¿no? O llevando, ¿no? Por ejemplo, con mis alumnos siempre tienes más esa sensibilidad de conectar con ellos, ¿no? Pues me han dicho esto, he percibido esto, pues el próximo día llevaré este tema de conversación en la clase, ¿no? Y siempre lo acabas canalizando. El problema es cuando quieres negar que esto está allí, ¿no? Cuando quieres decir, pues no, yo no siento nada porque es mejor no sentir nada, ¿no? Yo tengo algún amigo que de pequeño le diagnosticaron hipersensibilidad, en ese momento decían eso, y ahora me decía, no, pero he logrado relativizar, ¿no? He logrado que no me afecte tanto y vivo más tranquilo, ¿no? Y no lo sé, ¿no? Porque no estoy segura de si por dentro no siente todo esto igualmente. Y no sé, porque yo le decía, pero si la vida te ha dado esa capacidad,
utilízala, ¿no? Como, es decir, de acuerdo, ¿no? Es un dolor. Sales, alguien te dice algo que te sabe mal y te sabe mal mucho tiempo, ¿no? Necesitas digerirlo mucho más tiempo. Pero también sales a la calle y ves la luz cruzar las hojas de un árbol y te iluminas. Y esa iluminación no la vive todo el mundo. Y te llena, es como, ¡fua! Esto es la vida, ¿no? Lo sientes, lo entiendes, ¿no? Esto también es mágico. Entonces, este poder ayudar a otros a conectar con qué es la vida, las profundidades más duras y las cosas más iluminadas, esto es como somos necesarios. Absolutamente, ¿eh? Y además es un tema de supervivencia también, ¿no? O sea, alguien tiene que ver la luz en todo, porque de hecho la alta sensibilidad no es algo nuestro de los humanos, sino que hay más de 100 especies animales que son altamente sensibles, que se ha comprobado, ¿no? Y muchas otras que seguro que no sabemos. Pero me encanta esto que dices porque realmente a veces los sensibles, una de las cosas típicas que sucede es que nos ponemos una coraza de insensibles en muchas ocasiones y podemos llegar a ser realmente crueles a veces, ¿no? Porque la protección, ¿no? Esta supervivencia de intentar que las cosas no nos hieran, hay que crear una capa bien gruesa para que esto suceda, ¿no? Entonces esta capa de alguna forma no deja que las cosas entren, pero a veces tampoco deja que las cosas salgan, ¿no? Entonces es como es una doble cosa aquí, ¿no? Que de alguna forma también te hace perderte esa belleza de la que tú hablas, ¿no? Esas hojas, ¿no? Esa luz, ¿no? Que te hace pues estar feliz, ¿no? Conectar con tu entorno, pero a veces cuando no sabemos gestionar todo el combo, lo que hacemos es intentar aislarnos de todo, y todo es lo bonito también, ¿no? La belleza de lo cotidiano también entra en todo eso que nos alejamos de alguna forma, ¿no? ¿Qué has aprendido de tu sensibilidad? Supongo que con el tiempo, ¿no? Había retos que han dejado de ser retos, ¿no? O que de alguna forma tienes tus mecanismos propios internos que ya sabes que, uy, Carla, te está pasando esto, vamos a ir por ahí, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir, ¿no? de tu sistema interno, de esas cosas que tú reconoces y a lo mejor qué forma tienes de vivirlas en el día a día o mecanismos que tienes de superarlas, ¿no? Hay partes, yo creo que es muy importante crearte un estilo de vida que te vaya bien con tu vida, con lo que tú eres, con cómo te sientes, ¿no? O sea, no vayas a la discoteca si sabes que luego vas a estar 2 días digiriendo toda la información que había allí, ¿no? Yo lo que procuro es quedar con muy poca gente, vivir en el campo, ir al máximo posible a la naturaleza, dormir muchas horas, comer bien y vigilarme mucho, ¿no? Vigilar mucho mi estado de ánimo, mi estado de sensibilidad. Para mí es muy importante estar en paz, no tener excesivas emociones dentro, porque si no, no sé ni... A veces te sientes triste y no eres tú, es que has pasado por al lado de alguien que estaba triste y tú estás allí, ¿no? Entonces es muy importante para mí saber qué me está pasando, y esto me ayuda mucho la escritura. Vacío en la escritura y normalmente estoy bien. Si no estoy bien, entonces tenemos un problema, es que realmente está pasando algo, ¿no? Pero si lo vacío todo en la escritura, normalmente estoy bien. Entonces, intento tener estos hábitos que me ayudan mucho. Es muy importante para mí la estabilidad emocional porque me permite, entonces, vivir y experimentar mi sensibilidad sin que sea, ¿no? Pues muchas veces, muchos momentos de la vida de autores, ¿no? En otros siglos han dicho que escribir o ser escritor, seguramente eran altamente sensibles, es vivir intensamente cada día, ¿no? Entonces tenían 800 amantes, iban todo el día de viaje, estaban constantemente, no sabían dónde iban a dormir, ¿no? A mí esto me genera una ansiedad absoluta, ¿no? Porque es excesivo, ¿no? No puedo ni vivir, ¿no? El artista bohemio un poco, ¿no? A nivel conceptual, ¿no? Esa
que es normal, ¿no? Porque tienes también esa parte de experimentar, ¿no? Y también puedes tener ese impulso, pero yo sé que a mí lo que me va bien para vivir bien conmigo misma y más tranquila es tener ciertos hábitos que me generan una estabilidad y luego vivir todo esto en la fantasía o puntualmente, ¿no? Hacer alguna aventura, ¿no? Pero más puntual y siempre tener pues, esa base, ¿no? que me ayuda. Esto yo creo que es lo que más me ayuda, o el consejo que daría un poco más general, porque el resto ya es cada uno que le funciona. También no lo sé, yo no soy nada experta, pero me he encontrado con gente que es más sensible al ruido, en cambio no tan sensible a otra cosa, ¿no? Entonces aquí cada uno Sí, hay matices, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es tu sentido más desarrollado? No lo sabría decir porque todos es como muy excesivos, pero supongo que el tacto, la presencia física o emocional del otro, ¿no? La energía, el percibir el otro allí, esto yo creo que es lo que más... Y el tacto, ¿no? O sea, de todo lo que va desde el otro hasta la conexión física con el otro. Es interesante esto que dices, ¿no? Bueno, tú y yo compartimos algunas cosas. Una es la escritura, que para mí es una gran herramienta también, ¿no? Porque de alguna forma yo utilizo mucho lo de las morning pages de Julia Cameron y me ayuda mucho por eso, ¿no? Porque yo creo que cuando vamos a escribir algo, primero tienes que vaciarte de todo el ruido, ¿no? que hay dentro. Entonces, si no vacías el ruido, al final el ruido va saliendo a trompicones con todo lo demás que haces, ¿no? Independientemente de si tu profesión es escribir o es otra cosa, ¿no? Yo creo que sacar el ruido es importante y escribir, pues lo comparto contigo, ¿no? Que para mí es el camino un poco, ¿no? Y bueno, qué interesante, ¿no? Esto que dices también de la conexión esta con las personas, ¿no? De la energía de saber qué es lo que pasa, ¿no? Es como si pudieras tocar el aire del ambiente y traspasa. Y bueno, tú me decías, ¿no? En mis clases yo también utilicé esto de alguna forma para saber, ¿no? Por dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A mí esto me parece muy, muy importante, sobre todo para personas que están en contacto con otras personas y que dan clases, porque ahí es cuando te permite saber si está llegando, no está llegando, ¿no? Y puedes ir ajustando, ¿no? lo que va pasando en ese lugar, ¿no? Sí, totalmente. Y más con adolescentes. Bueno, yo tengo alumnos de 18 años porque doy clases en primero y en cuarto, pero sobre todo en primero. Entonces llegan a la universidad, ¿no? Y están al desbordar de hormonas, de sensibilidad, de angustias, ya no digamos con la COVID, ¿no? Que ha sido otra cosa, ¿no? Pero están en un momento en que no quieren escucharte porque no quieren darte esa importancia, pero te necesitan y lo hacen, ¿no? Entonces creo que si lo haces bien, puedes ayudarles, ¿no? a conducirles. Muchos tienen alta sensibilidad porque están haciendo audiovisuales, están haciendo periodismo, están haciendo publicidad, por lo tanto tienen una percepción más alta de cosas y otros no. Entonces tienes que combinar también algunos que solo quieren conocimientos, otros que les das simplemente una frase y ya se podrían estar media hora, ¿no? Simplemente sintiendo esa frase, a mí me pasa, y vas combinando. Pero si no tienes esta sensibilidad, pues te quedas solo con una parte, ¿no? Es como, yo creo que ser altamente sensible es tomar toda la vida. Claro, tomar toda la vida, ¿no? Todo lo que la vida puede llegar a ser es muchísimo y a veces pues cuesta y estás agotado y necesitas descansar más y cómo lo digiero, pero ¿no? ¿Por qué no, no? Tenerlo todo. Es como, ¿para qué quedarse solo con una parte, ¿no? Me encanta esta metáfora que nos has regalado, ¿no? Tomar toda la vida, ¿no? O sea, como a veces tenemos que cortarla en trocitos pequeños, ¿no? Porque a veces se nos atraganta, ¿no? Se nos hace bola ahí, como me imagino, ¿no? Esos niños que acaban con esa bola de carne aquí en la boca, ¿no? Y mira, me ha llegado mucho, ¿no? Tu metáfora, porque creo que al final tenemos la capacidad de cortarla en trozos tan pequeños como puedan ser digeribles para nosotros, ¿no? Entonces, es como un entrenamiento, ¿sabes? Es como
baby led winning, ¿no? Al principio tomas la vida, ¿no? Con la mano, ¿no? Un poco en forma que puedas tener un control, ¿no? Y luego ya la cosa va superando, ¿no? ¿Cuál sería la cosa que tú dices? Mira, es que yo sin esto me hubiera costado mucho gestionar la alta sensibilidad. El apoyo de alguien. En mi caso fue mi madre, que en su momento estuvo allí. Yo siempre digo que mi madre me dio la vida 2 veces, cuando me dio la vida, y en ese momento, un momento muy duro de mi vida, ella estuvo a mi lado y me ayudó a superarlo. Buscó todos los recursos que hacían falta y estuvo allí. Y para mí esto es lo más importante, tener a alguien, te entienda o no, porque mi madre tampoco entendía muy bien qué me estaba pasando, pero que esté allí. También tuve un amigo que me ponía, antes del WhatsApp y de todo, que me dejaba mensajes en el contestador y me decía: Carla, ya sé que estás mal, que ahora no quieres hablar, pero yo te dejo este mensaje para que sepas que estoy aquí, ¿no? Y cada día. Entonces, esto es un regalo, ¿no? Te da fuerza para seguir. Yo creo que encontrar o tener gente que puede estar ahí a tu lado es importante. A partir de aquí, encontrar recursos, a alguien que sepa lo que te está pasando y que puedas poner nombre y apellido. Esto también es importante, porque si no piensas que eres el único y que estás mal o que nadie te entiende, ¿no? Y te aíslas en a veces no sé, te compadeces, a veces quieres huir o dejar de vivir, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Vivir con eso. Pues tener a alguien que te diga: no te preocupes, hay mucha gente que vive así y puedes vivir y tener una vida plena así, ¿no? También es importante. Y encontrar el sentido a la vida. Para mí fue eso, ¿no? Yo pasé mucho tiempo trabajando en el mundo como responsable de comunicación de empresas. Trabajaba en la radio y en medios, y en comunicación de empresas estuve trabajando para empresas así como muy importantes, en Nestlé, en Rosa Clará, ¿no? Y estaba bien. Bueno, no estaba bien, pero era un buen trabajo, pero no estaba bien, ¿no? Era todo gris. Yo me acuerdo de sentir que todo era gris, ¿no? Y que mi vida no tenía sentido. Entonces, encontrar el sentido a mi vida, esto me ayudó mucho. Lo dejé todo, me fui a dar la vuelta al mundo. En ese viaje entendí muchas cosas, pude estar sola. Para mí estar sola es donde más me regenero. Y cuando encontré esto, encontré también la escritura y el sentido para mí de vivir a través de la escritura. Y ahora el sentido es escribir y ayudar a otros a escribir, ¿no? Y encontrar su camino, ¿no? Entonces, cuando tienes un sentido, cuando te levantas, y es verdad, ¿no? Vivirás dificultades ese día, es verdad. Hay momentos en que estás más triste, en que las emociones suben y bajan, pero lo que estás haciendo aporta, ¿no? Lo que estás haciendo te aporta a ti, aporta a los demás. Y además tienes las cosas positivas que vives también intensamente, pues vale la pena, ¿no? La balanza es evidente. Si simplemente vas viviendo, si eres altamente sensible y vas viviendo como he encontrado a gente, ¿no? que de lunes a viernes es un túnel para llegar al fin de semana, esto una persona altamente sensible yo creo que no lo puede gestionar. Es difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? es también un tema de prioridades. Yo, por ejemplo, conecto mucho con eso, ¿no? Yo también tenía trabajos en los que estaba sobreviviendo hasta el fin de semana y socialmente eran grandes trabajos, ¿no? Que esto que dices, estás en una cena y ¿cómo te vas a quejar si tienes un sueldazo, un super horario, trabajas en una empresa maravillosa, pero tú por dentro te estás carcomiendo ahí que realmente no te funciona, ¿no? Y a lo mejor, pues, oye, con un trabajo más flexible, haciéndote tú el horario, ¿no? Porque a lo mejor tienes días más bajos de energía, días más altos, ¿no? Pues a lo mejor serías mucho más feliz, ¿no? Bueno, a veces lo que nos pasa es que tenemos que replantearnos toda la vida, ¿no? Tienes que replantearte
si puedes vivir con menos dinero, si realmente lo que haces es lo que te llena o no es otra cosa, ¿no? Y ahí empieza un camino, ¿no? Tú nos contabas sobre tu viaje, ¿no? Que de alguna forma abrió puertas. Y que muchas veces ese viaje puede ser yendo al súper también, ¿eh? Que tenemos ese momento de eureka, ¿no? Sí. Nadie se piensa que tiene que coger maletas tampoco, porque a veces es simplemente ese momento que dices, no, ya está. O sea, Sí, no lo tengo claro, pero tengo claro que esto no. sí, Entonces, tengo que empezar una búsqueda, ¿no? sí, sí, sí. Nos quedamos con eso. Yo creo que seguro que tu experiencia ha ayudado a muchas personas que nos están viendo o que nos están escuchando. Y que al final la sensibilidad tiene sus partes buenas, ¿no? Tiene sus sombras, ¿no? Y su luz. Y es encontrar lo que a ti te va bien, ¿no? Pero ese propósito de vida que tú hablabas, creo que hace que ilumina de luz todas esas sombras que pueda haber, ¿no? No las saca, pero sí que las ilumina, ¿no? Sí, sí, sí. Es fantástico todo lo que estás haciendo para difundir, ¿no? Y para ayudarnos o darnos recursos para vivir mejor y sobre todo desde niños, porque los mayores, al fin y al cabo, podemos tener más posibilidades de encontrar recursos, pero como madre de un niño con con alta sensibilidad, entre otras cosas, a veces es duro porque lo ves sufrir y como madre no querrías nunca que tu hijo sufriera, ¿no? Y si además eres altamente sensible ya. Sufres tú, sufre él, es una rueda, nos salimos de allí, ¿no? Sí. Es duro con los pequeños porque, bueno, porque aún no tienen todos esos recursos que tenemos los mayores, ¿no? Pero yo creo que un gran regalo para estos pequeños altamente sensibles es que seamos padres altamente gestionados, porque desde nuestra serenidad y desde nuestra propia gestión de la alta sensibilidad seremos mucho más capaces de acompañarles a encontrar sus propios recursos, ¿no? Porque yo creo que nada acompaña más que padres serenos, ¿no? Porque eso hace que ellos tengan espacio para enfadarse, para llorar, para frustrarse, ¿no? Y que saben, ¿no? Que tienen ese apoyo, ¿no? Antes nos hablabas de tu madre, ¿no? Pero que saben que tienen ese apoyo incondicional, que a lo mejor tú no vas a poder solucionar el problema, ¿no? Pero tú eres como esa roca, ¿no? Que no se mueve, ¿no? Así que, bueno, gracias por compartir también. Hablábamos antes, ¿no? Yo también tengo una hija que es de alta demanda por ahora, porque es muy pequeñita, pero creo que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros niños es trabajar en nosotros, ¿no? Porque eso que van a ver en nosotros es lo que van a aprender para hacer ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es difícil a veces porque, claro, tienes muchas otras cosas, ¿no? Tienes el trabajo, llegas al cole, ¿no? Yo quería, por ejemplo, poner un ejemplo. Fui a recoger un día a mi hijo y la profesora hacía canto en la escuela, bueno, coral, ¿no? En la escuela, y la profesora estaba indignada porque era él, mi hijo, decía que gritaban mucho y se ponían debajo de la mesa con las manos en los oídos y muy nervioso, ¿no? Y se ponía a gritar, ¿no? Y claro, de repente lo que más te sale es decir, hombre, Gael, esto no se tiene que hacer, o ¿por qué haces esto? ¿No? Porque además a lo mejor has tenido ya un día, ¿no? Que ya llegas absolutamente... Ahí ya. Y no te permite esta serenidad de decir, bueno, ¿y por qué hace eso? ¿No? Pero es importante porque si entiendes que la clase no tiene buena sonoridad, que el sonido rebota y que esto a él le altera en lugar de ayudarle el canto y simplemente pues no puede hacerlo y tenemos que hacer otra cosa, pues claro, te enfadas, él se enfada, se siente mal porque tampoco puede hacer nada, ¿no? Y es como pues sí, tener esa serenidad es importante y si no la tienes, tenerla al día siguiente. Sí, hay que buscarla, ¿eh? Y a veces hay que retirarse, ¿no? O sea, hay que retirarse, ¿no? Y simplemente explicarlo, ¿no? Mi hija es muy pequeña, pero yo le digo, la mamá ahora está frustrada, ¿no? Necesita 5 minutos, ¿no? Bueno, porque a nosotros también nos pasa, ¿no? Y a veces lo que hacemos es guardarlo para adentro y el niño solo ve la reacción, ¿no? Y contárselo también es importante, ¿no? Pues, ¿no? Mamá está enfadada, no está enfadada contigo, pero cuando estamos enfadados necesitamos un momento a veces, entonces mamá necesita retirarse porque vas a quedar con papá, ¿no? y está todo bien, ¿no? Porque al final, en algún momento ella va a decir,
estoy enfadada, mamá, me voy a retirar, ¿no? ¿No? Porque bueno, estamos enseñando con ese ejemplo, ¿no? O sea, que está bien saturarse, está bien que nos enfademos, está bien que hayamos tenido un día de mierda y lleguemos allí y estamos absolutamente sobrepasados, ¿no? Hasta la bola ya del día de hoy. Pero bueno, yo creo que encontrar esos recursos, ¿no? Para explicarles también lo que nos sucede, ¿no? Porque ellos, pobrecitos, tienen trabajos entendiendo lo que les pasa a ellos, ¿no? Entonces, si tienen que averiguar lo que les pasa a sus padres, ya estamos perdidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hacerles ver que tienen un problema como, evidentemente que tienen, no es un problema, pero tienen un reto, ¿no? Pero no como un problema grave, que les bloqueará para siempre la vida, sino que simplemente son distintos, ¿no? Y esto sí que le hacemos mucho hincapié a mi hijo, ¿no? Fíjate, mira, este niño tiene esto, este otro tiene aquello. ¿Te has fijado que Marta cuando tal se enfada mucho? ¿Te has fijado? Y ver que otros niños también tienen otras cosas, esto les relaja también. Claro, por supuesto, ¿no? Porque al final es esa individualidad, cada uno de nosotros tiene algo diferente, ¿no? Y que no se vean ellos extraños comparándose con otros, ¿no? Simplemente es que la extrañeza está en otro lugar, ¿no? Entonces, mira, hay un cuento que leí que me gustó mucho, ¿no? Era sobre unos dinosaurios y hacían un paralelismo sobre la alta sensibilidad, ¿no? Y habían perdido algo en un laberinto los dinosaurios, estaban todos los dinosaurios ahí cargándose el laberinto, ¿no? Y el dinosaurio altamente sensible de repente empieza a ver que puede desplegar las alas y puede sobrevolar el laberinto por encima, ¿no? Y que sus compañeros, los otros dinosaurios, pues no tienen alas, ¿no? Entonces, bueno, tiene su dificultad, ¿no? Y tienes que cuidar las alas, tienes que cuidar... de alguna forma te sientes distinto porque tú tienes una forma diferente a los demás, ¿no? Pero tienes esa habilidad de sobrevolar el laberinto que a lo mejor pues, otros dinosaurios no tienen, ¿no? Entonces, es encontrar ese balance en entender que esas alas te permiten hacer cosas maravillosas y que a lo mejor hay otras cosas que tú no tienes, pero está bien también, ¿no? Te enseña a valorarlas en los demás y verlas en ti también, ¿no? Yo me acuerdo que una de las imágenes que me han ayudado a mí en mi gestión de la autosensibilidad fue una psicóloga que tuve que me dijo, tú estás en una playa, ¿no? Y hay un montón de agua, ¿no? Y el agua son todas las emociones. Pero no hace falta que estés todo el día bañándote en el agua. No hace falta que te hundas en el agua o que te ahogues. Puedes estar tranquilamente en la playa viendo todas las emociones, ¿no? Mm. Y esto muchas veces me ayuda. Las emociones no somos nosotros, son cosas que nos pasan, pero el ser, lo que somos, la existencia, está muy por debajo y está conectado, pero no es todas las emociones, ¿no? Meditar en eso a mí me ayuda. Me encanta esta metáfora, ¿no? que nos regalas porque, bueno, muchas veces tenemos que trabajar esta figura del observador, ¿no? De no juntar todo lo que sentimos con lo que somos, sino ser capaces de verlo desde la orilla, ¿no? Y eso no significa que no pase, sino lo que Exacto. significa es que no va a ser un tsunami que te va a ahogar, sino que eres capaz de verlo, de sentirlo, ¿no? De notar la brisa, de mojarte los pies y cuando creas que estás preparado puedes entrar, puedes salir, ¿no? Tienes una decisión, ¿no? Puedes elegir. Mm. Pues con esto, Carla, si alguna otra cosa que quieras compartir, algo que nos quieras dejar, una palabra para acabar. El otro día hablaba con un amigo y ahora me has hecho pensar, ¿no? Con todo esto, cuando hablábamos de las emociones y del observador. Y recordaba cuando estudié filosofía, ahora no se estudia, es terrible, bueno, tendría que estudiarse, a mí me encantó y me acuerdo de pasarme una noche estudiando o fijada con el concepto entre Heráclito y Parménides, ¿no? De que todo cambia o que todo permanece, ¿no? Y yo creo que es muy interesante encontrar la paz en, hay un centro que no cambia nunca y todo el resto siempre está cambiando, ¿no? Evidentemente te hacen modificar un poco, ¿no? Este centro, pero ese centro es tu seguridad, no dudes, ¿no? Está allí, eres fuerte y eres capaz de todo, ¿no? Yo puedo.
y el resto ya lo iremos gestionando. No es tan grave, ¿no? Buenísimo. Pues con este centro, ¿no? Y con esta gestión de todo lo que sucede alrededor, acabamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir tan bonito, ¿no? Estas experiencias tuyas personales que seguro que ayudan a muchas personas ahí fuera. Gracias, Carla. Muchas gracias, Meritxell. Gracias por invitarme. Esto ha sido la fuerza de ser altamente sensible. Puedes seguirme en social media por Meritxell García R, donde seguiremos ampliando las voces de la alta sensibilidad.